Bueno, son las 10:20 de la noche acá en Barranquilla, tierra colombiana. Vamos a hablar en este momento de las palabras del Señor Yeshua. Vamos a comentar sobre Juan 12:24-26. Habiendo llegado unos gentiles de Grecia que querían conocer al Señor Yeshua, hablaron con Felipe y Andrés, diciéndole que ellos querían conocer al Señor. Entonces, Felipe y Andrés hablaron con el Señor para decirle que pues estos gentiles querían conocerle y el Señor le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y añadió, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Preciosas palabras del Señor, ¿verdad? Preciosas palabras del Señor. Esta metáfora es realmente hermosa. La metáfora del grano de trigo que debe morir para producir fruto es realmente una imagen poderosísima que se utiliza para describir el proceso de sacrificio y renovación que es necesario para seguir al Señor Yeshua. La idea es que, al igual que el grano de trigo debe morir para producir una planta que luego dará fruto, el discípulo del Señor debe estar dispuesto a sacrificar su propia vida y ambiciones, lo cual es interpretado metafóricamente como morir, ¿no? Morir significa negarse a aquellas cosas que uno cree que tiene derecho. Y este morir tiene la intención de seguir al Señor Yeshua y producir de esa manera fruto espiritual. Ciertamente, la necesidad de negarnos a las cosas de este mundo es un requisito que está en la palabra de Dios y que es impuesto por el mismo Señor. Sin embargo, uno ve por allí como las predicaciones modernas, en lugar de alentar al creyente a negarse a sí mismo y vivir para agradar a Dios, más bien le estimulan a producir bienes, a crear riquezas, para que de esa manera, pues, le pudiera demostrar, entre comillas, ¿no? Al mundo entero que es un hijo de Dios. Cuando el Señor dice que el grano que cae en la tierra y no muere, queda solo, lo que está mostrando es una imagen poderosa de un grano dejado de lado porque no sirvió para lo que fue creado. Eh, una de las cosas que yo pienso acerca de la existencia de la humanidad es que Dios es el dueño absoluto de la vida de cada uno. Dios decide quién vive y quién no vive. Y yo pienso pues que Dios debe mirar con agrado a aquel que vive para servirle a Él. Una persona que está viva pero que no sirve a Dios, sino que sirve a los intereses del maligno, ¿por qué habría de estar vivo? Si es Dios mismo quien decide. Ahora, yo sé que Dios en su misericordia da tiempo para el arrepentimiento, entonces eso es lo que nosotros deberíamos considerar. Estamos vivos solamente porque Dios es misericordioso, si es que no le estamos sirviendo a Él, ¿no? Entonces, cuando el grano queda solo es porque en lugar de agradar a Dios viviendo una vida conforme a la voluntad del Señor, cuando dice que no amemos a este mundo, por ejemplo, ni las cosas de este mundo,
pero que a nosotros nos dicen en la iglesia que por el contrario, que debemos procurar disfrutar de los bienes que Dios ha dejado en este mundo, pues nosotros tenemos que considerar si esto es agradable o no agradable a mí. Queda solo es porque entiendo yo que metafóricamente lo que nos está diciendo es que Dios le dio la espalda a aquel que primero le dio la espalda a Dios, que no quiso aceptar, que no entendió, no quiso entender, mejor dicho, la petición de Dios en cuanto a negarse a sí mismo y ah, vivió su vida como quiso. Cuando estaba en auge y en apogeo el COVID en el año 2020, yo en mis investigaciones encontré que el nombre del jinete que monta el cuarto caballo, el caballo de la muerte, es Tánato, en griego, ¿no? Tánato. Y Tánato eh, significa obviamente que es el caballo de la muerte, pero que ese caballo de la muerte viene a buscar a los que no murieron cuando estaban vivos. Claro, eso desde el punto de vista lingüístico, estructuralmente lingüístico, parece obvio, ¿no? Pero no, eso tiene un segundo significado incluido, ¿no? Lo que quiere decir es que si cuando uno está en vida, quiso vivir la vida, uno está muerto, que es lo que el Señor dice en esta palabra. Ahora, si cuando uno está vivo, se mueren las cosas de esta vida, entonces uno está vivo. Como digo el Señor, pues todo aquel que se niega a sí mismo y al supuesto derecho de vivir esta vida, no queda solo, porque el favor de Dios está con él. Pero aquel que vive su vida sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, aunque tenga miles de amigos en esta vida, pues está solo, porque no tiene a Dios de su lado. Cuando el Señor nos dice a nosotros que el que ama su vida la perderá, pues lo que está diciendo es que al vivir lo que esta vida, lo que este mundo ofrece, pues pierde la verdadera vida, que es la que Dios ofrece a los que le obedecen. Pero quien se niega a vivir lo que esta vida ofrece, gana la vida de Dios, que es la que nos interesa ganar, que es la vida sobreabundante, es para siempre. Al final de este precioso verso que hemos leído, o de estos preciosos versos que hemos leído, es hermoso porque el Señor dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este es un aliento mayor de lo que hemos leído hasta ahora, porque yo entiendo que lo que quiere decir es que si aquel que se negó a vivir esta vida según lo que la vida ofrece, pero además le sirve al Señor, que era lo que hablábamos hace unos minutos atrás, si además le sirve al Señor, pues hay una promesa, dice, mi Padre le honrará, el Padre le honrará. Ahora, uno puede inferir de acá que si alguien no sirve al Señor, el Padre no le va a honrar, pues simplemente le da la espalda, y entonces esto es lo que significa que está solo. Así que la invitación en esta obra es, siguiendo el consejo que nos da el Señor Yeshua, es que vivamos esta vida muriendo a ella para agradar a Dios. Pero no solamente agrademos a Dios negándonos a nosotros mismos, sino que además, si le podemos servir a Dios al Señor Todopoderoso, al Señor Yeshua, el Padre, que es el que decide todo, le va a honrar. ¿Cómo le va a honrar? Yo no sé. Seguramente será en el momento de la recompensa, cuando el Señor venga a buscar los suyos, pues que dará una recompensa a cada quien según como haya vivido. A lo mejor será en ese momento, recibirá honra, porque se escuchará la voz de Dios, pues honrando a tal persona por su obra. Así que, mi amigo que usted está escuchando en esta hora, a Piedra Angular Radio, yo le invito a que usted considere el vivir para agradar a Dios, vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Cómo es eso? Bueno, niéguese a lo que la carne le agrada. Si hay algo que a la carne le agrada, eso es precisamente algo que a Dios le desagrada. Entonces simplemente usted niegue lo que la carne le agrada para agradar a Dios.
Yo creo que ese es el punto clave en todo esto. Esa es la estrategia a seguir. Es decir, a vivir la vida para que Dios esté contento con la vida que vivimos. Y así pues nosotros tendremos paz. Yo suelo decirme a mí mismo que yo no quiero felicidad, pero sí quiero paz. Quiero tener paz primeramente con Dios y luego conmigo mismo. Yo creo que esa es la clave de la victoria de cada uno de nosotros.